Buenos días, bienvenidos en TopView en abc.es. Hoy tengo aquí conmigo Ángel Durantes, que es empresario de cine, consejero de administración de Repsol, de Prosegur y promotor, entre otras cosas, de un proyecto muy interesante que se llama 1785. Buenos días, Ángel. Muy buenos Además, días, Pilo, te muy veo bien. con, con una, no sé, ¿cómo Claro, se llama esta? se No sé llama, cómo tiene un decirla. nombre horrible, se llama sudadera. Sudadera, es una cosa que parece de deporte, pero no vamos a hablar de deporte. No, Vamos a no, hablar... porque vengo con corbata. Exacto, Muy exacto. bien. Entonces, bien, 1785 es un proyecto muy importante que está relacionado con este país, está relacionado con España. Y me encantaría, luego se declina en varias iniciativas, entre los cuales también la publicación de libros y tal. Entonces, empezamos a hablar del significado de 1785. Luego vamos Muy bien, más muy adelante en bien. el... Vamos a ver, 1785 surge como una necesidad de generar autoestima en los españoles por su propio país. Curiosamente, hay alguna encuesta realizada por una institución internacional muy conocida en el mundo de la reputación internacional de los países, que viene a manifestar que España es uno de los pocos países que tiene mejor opinión desde fuera que desde dentro. Y creo que le siguen en ese gap negativo, creo que le siguen Brasil, Sudáfrica e Italia. Lo Me parece siento. que 5 sobre 10, ¿no? Me parece. Sí. Entonces, nosotros estamos mal y es muy curioso que desde fuera se nos vea mejor en conjunto de país, en el ámbito de todo tipo, social, laboral, Claro. de negocios, en fin, cultural, se nos ve mejor que lo que nos apreciamos nosotros. Este es Un poco el objetivo, ¿no? claro, el objetivo, ¿cuál es? Intentar generar autoestima porque somos Sí, mucho mejor de lo que nos creemos. repasar un Claro, poco claro. las cosas buenas que tiene España, ¿no? Entonces, ¿por qué viene en ¿Por qué? 1785? ¿Es una fecha? Sí, ¿Es una es una data? fecha. Es una fecha. Es una fecha y es la fecha en que se crea en España la bandera española. No se crea como bandera, se crea como una enseña naval, porque eso lo hacen casi todos los países europeos, porque en aquellos momentos se producía una cierta confusión en el mar porque las enseñas no eran excesivamente vistosas y había problemas que a veces bombardeabas a tus propios barcos o a los de tus aliados. Claro, si no te estaba la enseña, Claro, no entonces podías se distinguir. crea eso para que haya una Claro. distinción clara, muy visible de todo esto. Eso se crea como enseña naval en 1785 y luego ya Isabel II lo incorpora como bandera de España. Vale. Con lo cual, Perfecto, ese es el motivo, decimos, claro, del 1785. eso es. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos nosotros? Nos propusimos en nuestro proyecto dar a conocer al ciudadano español lo que es este país, lo que significa de orgullo para nosotros, sin entrar en asuntos ni de patriotería, ni de ideología, por supuesto. Nosotros estamos al margen de cualquier componente ideológico, sino simplemente reflejar con hechos lo que ha sido la realidad de este país. Okay. ¿Qué se nos ocurre en primer lugar? Pues se nos ocurre hacer una publicación que tiene Sí, Pati, te veo con el libro. que tiene un bonito Vale, título, porque se llama 1785 motivos por los cuales hasta un noruego quisiera ser español. Lanzamos ahora la 7ª edición, quiero decir que se ha vendido muy bien, que ha funcionado muy bien, y hemos hecho otro libro, porque claro, aunque este libro es grueso, pero es que son 1785 motivos, entonces cada Tiene uno de mucho ellos, contenido, ¿no? claro, cada uno de ellos casi es una enumeración Claro. de las cosas más importantes. Y hicimos uno en el mes de diciembre que se llamaba 100% España y que extrae de estos motivos pues como 100 que ya se explican en mayor profundidad, con una profusión de fotografías, etcétera. Es decir, es más amigable para el lector. Ahora entraremos un poco en algunos, no digo detalles, pero quería preguntarte, ¿por qué tú piensas que culturalmente hace
que España tenga esta, diciamo, mala consideración de sí misma, ¿no? Cioè, los ciudadanos españoles, ¿de qué depende? Yo creo que esto es, vamos, no es que lo crea yo, es que está escrito y está tratado por bastantes autores. España, en primer lugar, en el siglo XVI se produce un hecho muy relevante, que es la famosa o infame leyenda negra. Leyenda, como su nombre indica, es una leyenda, es decir, que no obedece a la realidad. Que no se sabe si es cierta. Claro, entonces, ¿esto qué obedece? Pues obedece que ciertos países que en algún modo estaban dominados por España, formaban parte del Imperio Español, se rebelan contra eso, atacando a todo aquello que representaba al emperador entonces Carlos V. Y surge así esa leyenda, también muy en consonancia con la llegada de la imprenta y la posibilidad de difundir panfletos, claro, eso que ya llamaríamos ahora fake news. Exacto, sí, sí. Que lo hacen pues básicamente personajes como Lutero, Calvino, etcétera, que pueden ser admirados en ciertas cosas, pero rompedores que realmente son rompedores para luchar contra el dominio del emperador. Todo eso, el gran problema es que no se quedó ahí. Primero, no hubo respuesta contundente. Sí contundente, hubo contundente, pero muy legalista con respecto a lo que se decía ahí. Con lo cual, al receptor, que era el que recibía esos panfletos, pues no le llegaba la respuesta, porque era tan legalista que no tenía esa capacidad popular de ser comunicativa. Eso hizo pues que se crease una imagen de España solamente consistente en eso. Y eso, además, el mayor problema es que se asumió por buena parte de la sociedad española, que no era el receptor natural de esos panfletos, pero que se fue contagiando. Y eso tiene su cenit en 1898, con la pérdida de todas nuestras colonias, de todo el imperio español, colonias no, de todos aquellos países que formaban parte del imperio español y que forman parte. Realmente ese pesimismo de la generación del 98, todos esos grandes autores literarios, está muy basado en la influencia de la leyenda negra en ellos. Vale. Bueno, pues eso, y eso se ha quedado, pero... Y eso se ha quedado, todavía lo puedes ver en ciertas películas, en ciertas novelas, en ciertas series de televisión donde todavía hemos sido incapaces de tratar con el rigor que corresponde al pueblo español y a lo que España había representado, claro, en todas esas Pero situaciones. Ahora estamos en el 2019, digo, ¿cómo es posible que todo esto siga? O sea, esa es un poco la pregunta, ¿no? Pues eso me alegra que me haga esta pregunta, no sé si tengo respuesta. Porque efectivamente me alegra que me haga esta pregunta porque efectivamente... no se entiende, ¿no? Es que además todo eso se agrava con un asunto que hay ahora, que era el que yo no quería entrar, que es todo el problema interno, ideológico incluso. Y por eso repito que este libro está al margen de cualquier connotación ideológica. Pero eso abunda en determinados postulados de determinados grupos políticos que pretenden dar una imagen de España desde el punto de vista histórico que no se corresponde en absoluto con la realidad, ¿no? Distorsionada. Bueno, pues en eso estamos. En la medida en que nosotros podamos cooperar a que esa imagen sea la que de verdad está en los documentos. Sobre todo es importantísimo la imagen hacia afuera. Claro, si hacia adentro no la tenemos entre... Claro, es dificilísimo. Pero ya te decía que es muy curioso que desde fuera se nos vea mejor. Entonces, lo que hemos hecho aquí, lo que intentamos hacer con todo este proyecto, es resaltar todos aquellos aspectos, hechos, personajes... Claro. Bueno, hacemos algunos ejemplos, entonces, si te parece. Sí, ¿no? pues porque... hay un ejemplo bastante curioso que casi siempre lo pongo de manifiesto, pues el traje del primer astronauta que pisa la Luna, Armstrong, estaba confeccionado y diseñado por un español. Eso no se sabe nada, nunca se ha contado. Eso no se sabe. Yo siempre digo, en plan jocoso, que si hubiese sido un francés, las escuelas francesas estarían inundadas de historia, alabando a este personaje, etcétera. Pero esa ha sido nuestra incapacidad también, que no hemos tenido esa suficiente fuerza
y orgullo de pertenencia. De una parte orgullo y fuerza también de comunicación. Claro, ¿no? de comunicación para decir estas cosas. Claro, ¿no? claro. Somos el país número 1 en reservas de la biosfera. Pues no se conoce. Claro. Es decir, que son asuntos muy interesantes. Bueno, somos el país de Europa con menores casos de violencia de género. No obstante, son muchos. Son muchísimos, claro, son muchísimos. Pero bueno, pero somos los que menor tenemos si comparamos con países tan míticos pues, como Finlandia, Suecia, Francia, etcétera. Es decir, que esos son aspectos que a mí me parecen muy relevantes y que es necesario conocer. Sí, el tema de investigación, imagino, también, ¿no? Bueno, pues fíjate, en el tema de investigación, ¿dónde estamos? Es verdad que tenemos mucho por hacer. Es verdad que muchos de nuestros investigadores están fuera, pero están fuera porque se han preparado en muchos casos en universidades españolas y muchos de ellos están aquí. Y lo que tampoco se manifiesta es que hay muchos investigadores extranjeros que están investigando en España, lo cual... Pues bueno, yo creo que es un aspecto positivo. No quiero que esto parezca un compendio de cosas rimbombantes y darnos importancia. Es que son los hechos. Claro. Que esto es así. Sí, no, es bueno que la sociedad sepa que las excelencias claro. Que representan en los varios sectores talentos españoles. Claro. El asunto es cómo hacerlo llegar a la sociedad, que esto se conozca de una manera eficaz y que sea fácilmente asimilable. Nosotros tenemos un proyecto televisivo, un proyecto de serie infantil, incluso tenemos un proyecto de merchandising. Sí, por eso digo, te veo que estás... Lo he traído porque venía esto. En el cual lo que hemos hecho es una serie de prendas de calidad, bolsas de deporte, donde 1785 es el leitmotiv. Hecho con una cierta calidad y esto pues se puede adquirir en... Bueno, no hago propaganda comercial porque no procede en este caso. ¿Quién ha escrito el libro? Y, bueno, yo lo sé, pero bueno, me encantaría que te lo dijeras tú. Sí, que han colaborado y Vamos tú eres uno de los promotores y no es solo tú, ¿no? No, este proyecto de verdad es una obra que debe su origen a una figura que es José María Moya. José María Moya es el impulsor de todo esto y el que de algún modo nos ha metido en el asunto, que a mí me parece muy importante. Entonces, el libro se ha escrito por uno de nuestros socios y hemos participado los demás apuntando determinados aspectos. Yo creo que el libro es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer y cualquier manifestación que hay aquí está absolutamente verificada con documentos. Quiero decir que aquí no hay nada que sea invención, por muy aparente que pueda parecer. Pero es que, claro, en el campo de la invención, es verdad que casi todo el mundo sabe que el submarino lo inventó un español, pero hay muchas más cosas. Es que hay muchas más cosas que la anestesia epidural, pues poca gente lo sabe. Determinado tipo de inyectables o de inyecciones que tampoco se conocen. Entonces, el libro lo que hace es manifestar. Claro. Bueno, además es cultura del país, ¿no? Claro, es tradición, cultura, historia del país, ¿no? Eso es lo que intentamos. Aparte, evidentemente, cubrimos todas las áreas. Te cuento el área del deporte, ya sé que ahora no estamos muy allá para hablar, sobre todo en Madrid. Bueno, pero ha tenido una temporada España importante. Hemos tenido temporada. Y en todos los deportes, además. Eso es muy importante, es decir, que hay esa capacidad de superación del español, a mí me parece que es muy notable, claro. Porque además en la mayoría de los casos no son deportes que tengan que estar subvencionados por el Estado central, sino que se derivan de actitudes privadas, de gente que quiere hacerlo y que tiene ilusión. Ilusión y pasión. Y eso funciona muy bien. En otros aspectos, pues también estamos haciendo cosas bastante interesantes. Bueno, la verdad que ha sido un placer, porque te digo, yo no conocía el libro. Cuando hablamos, digo, mira, me interesa comunicarlo y sobre todo porque me parece muy bonito, lo digo como italiano, que
españoles tengan el orgullo de ser españoles, como los italianos tendrían que tener orgullo de ser italianos, ¿no? Y no por otro, no por una cuestión de bandera, por una cuestión de dónde hemos nacido, de nuestra historia, de nuestra cultura, ¿no? Efectivamente, tendríamos que ser los primeros a apreciar donde vivimos, que además son uno de los sitios mejores donde se vive mejor al mundo, o sea, donde todos querían venir a vivir, ¿no? Sin duda. Ya sabes que somos el país más saludable. Eso sí, absolutamente, absolutamente. Esa es la última noticia, ¿no? Bueno, la segunda cocina mundial. Mundial, sí, el clima, la cocina, o sea, pero aquí está mucho más. Por lo tanto, me parece una investigación interesante y bueno, también para mí, que me lo leeré. Espero que en Italia, voy a buscar si en Italia se ha hecho algo similar. Me parece muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Si no nos vendemos los derechos. Muchísimas gracias.